Hola a todos, yo soy Diego Mares. Hoy es 28 de septiembre del 2021 y hoy vamos a ver el libro El Salvaje. El Salvaje es un libro escrito por Guillermo Arriaga, escritor de libros y guionista de cine, muy importante, contemporáneo, mexicano. Entonces vamos a analizar el libro, vamos a ver ciertos elementos importantes, los personajes, los temas, las referencias. Vamos ahí. Empezamos con generalidades del autor y del libro. Primero sobre el autor. Guillermo Arriaga tiene 58 años, tal vez 59, no sé si ya fue su cumpleaños. Como dije, es un escritor, un guionista, etcétera. Ha escrito libros también famosos. El más famoso es Salvar el Fuego, que recibió recientemente el premio Alfaguara, pero también ha escrito Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche, Retorno 201, y ha escrito los guiones para Amores Perros, 21 gramos, Babel y otras películas. Entonces, Guillermo Arriaga se describe él mismo como una persona que tiene mucha cercanía con la naturaleza. Entonces, siempre le han gustado los animales, el bosque, es cazador, es aficionado de la caza. Entonces, eso es importante porque lo vamos a ver reflejado en su libro. Como ya veremos de qué manera. Pero también dice que durante su infancia siempre sufrió violencia y en su barrio, que de hecho es el mismo barrio en el que se desarrolla la novela, en Iztapalapa, ya vamos a ver los detalles, etcétera, pero que en su barrio había mucha violencia, drogas, golpes, violencia física y psicológica. Entonces, esto también se va a ver reflejado en su novela, pero también para que lo tengamos en cuenta aparte para sus otras novelas, sus otras obras y poder analizar la obra en un mejor contexto, ya con estas generalidades sobre el autor. Luego, sobre el libro El Salvaje. Es un libro de casi 700 páginas, entonces sí está bastante gordo. Al principio tal vez uno se puede asustar, etcétera, pero se lee muy, muy fácil, la verdad, con lo interesante que es y todo. Fue publicado en 2016 y Arriaga dice que tardó más de 6 años en escribirse. Bueno, dice más de que aproximadamente 6, pero tal vez un poquito más. Entonces, que no le iba escribiendo, no tenía una planeación ni nada, sino que le iba escribiendo sobre la marcha. Dice que tiene elementos vivenciales y que fue medio improvisada, lo que se le iba ocurriendo, lo escribía básicamente. Por ejemplo, si llovía en su casa, él escribía, llovió. Entonces, tenemos una novela que aunque no fue planeada sistemáticamente, se desarrolla muy bien, fluida. Tenemos varias historias, ahorita voy a explicar eso, pero una novela muy interesante, siempre te mantiene picado y, y siempre quieres estar leyendo más y más y más. Básicamente la historia de la novela se desarrolla en 3 historias principales, que podríamos resumir en realidad a 2. La historia número 1 está narrada en primera persona por Guillermo, que Guillermo es el personaje principal y va a narrar cosas de su infancia, de cuando él era pequeño, etcétera. Guillermo a la hora de narrar la historia tiene 18 años, entonces, y ya asesinaron a su hermano Carlos, entonces va a narrar su vida anterior, esa es una línea. Luego la otra línea es el Guillermo de 17 años, y cumple 18 mientras lo narra, que narra cuando ya se murió su hermano, cuando ya lo asesinaron. Entonces, antes de que se asesinaran a su hermano y después. Ese podríamos decir que es una historia, pero sí son 2 aparte porque hace saltos en líneas temporales, etc. Y luego tenemos la tercera historia, que, que es de un cazador inuit de, de Canadá que va a perseguir un lobo. Este cazador se llama Amaruk y luego ya su historia se va a ir más allá de Amaruk porque Amaruk se va a morir y va a tener que ver con los lobos y luego al final las historias van a converger. Entonces, Guillermo, su novia y Áviles van a converger y van a conocer el criadero en donde nació Colmillo, que es hijo de Amaruk, bueno, no de Amaruk, sino del lobo que persigue a Amaruk, pero Amaruk está dentro del lobo. Sí, un poco revoltijo, pero van a converger estas historias. Entonces, y como dije, se van a realizar saltos entre las historias. Entonces, puede estar hablando Arriaga así de Guillermo, de cuando Carlos estaba muriéndose en el tinaco, y de la nada va a decir, sí, y no encontré al lobo, refiriéndose a la tercera historia, ¿no? Entonces estos saltos al principio pueden sacar un poco de onda, pero poco a poco ya uno va diciendo, está cambiando de historia, ya las tienes, y las puedes diferenciar bien. No es tan difícil, la verdad. Ahí no sé si es pluma del autor
o atención, etcétera. Pero está muy interesante. Eso. Y luego también tenemos algo curioso que es, al final de algunos capítulos se mencionan datos o historias, anécdotas que parecen irrelevantes y súper random, parecen, ¿no? Te dicen así de, sí, en 1943, quién sabe qué, ocurrió algo, un accidente, tal, 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 y ya, y termina el capítulo. Pero lo que me fui dando cuenta conforme iba leyendo y apuntando y relacionando es que algunos de esos datos, bueno, todos los datos tienen alguna relación con el siguiente capítulo. Entonces, en alguna forma, ya vamos a ver cómo, etcétera. Eso, entonces, básicamente, como que dice historias, hechos o acontecimientos para, podríamos decir, como para adelantar el siguiente capítulo o de 2 capítulos adelante. Eso. Pero bueno, la novela está centrada en los años 70, entonces Tlatelolco está muy caliente, todavía se menciona, etcétera, en Iztapalapa, en la colonia La Modelito, que es precisamente la colonia en donde sí nació Arriaga y se crió y etcétera, y la protagoniza Guillermo, que tiene 17 años. Entonces, ahora sí, voy a compartirles el mapa. Aquí está, tenemos el mapa del salvaje, es un mapa, sí, un poco grande, la verdad, porque hay muchos temas y eso que está muy resumido, lo pude haber expandido, pero creo que es suficiente. Entonces, primero tenemos los temas principales en rosa de la novela. Luego, del lado derecho, tenemos los personajes principales. Vemos que solo hay 6, perdón, con hábiles. Y un pequeño, palabras para cuando yo los describa, de una explicación, un análisis más profundo, no solo esas palabras, por supuesto. Luego tenemos el tema del extremismo religioso, y vamos a hablar, por supuesto, es un tema importante en el libro, vamos a hablar de los locos, sus clubes, de todo. Y luego tenemos las historias aparte, que es la que comentaba, por ejemplo, aquí tenemos historias de África, de los aborígenes australianos, de los aztecas, de los griegos, de los nórdicos, también se mencionan muchos escritores, eso ahorita lo vamos a ver, y otro tipo de historias. Y luego tenemos algo que se llama etimología de los sucesos, que posteriormente vamos a explicar de qué se trata esto. Pero bueno, primero vamos con los temas. Como siempre, no voy a explicar la trama, tal vez hago ciertos comentarios, etcétera, pero la trama esa no, esa ya supongo que ustedes ya leyeron el libro o que tienen una idea de la trama. Si quieren saber la trama, vayan a ver un resumen del libro o a leerlo en Wikipedia. Esto es un análisis un poco más profundo y vamos a tocar temas importantes. Entonces empezamos con el tema número 1 y que es el principal, yo creo, que es la muerte. Bueno, los temas principales yo diría que son muerte y venganza. Entonces empezamos con la muerte. Entonces, ¿qué de la muerte? ¿Qué va a ser lo principal? Bueno, sabemos que la vida de Guillermo estaba rodeada de muerte. Se murió Carlos, bueno, mataron a Carlos, sus papás se murieron y él piensa que se suicidaron, se murió su abuela, se murió su perro, se murieron sus pajaritos, afortunadamente no se murió Chelo ni Áviles, pero está rodeado de muerte, infestado de muerte. Entonces, esto es algo importante. ¿Y qué va a pasar? El autor, o al menos yo lo interpreté, nos va a comunicar una reflexión sobre la vida y la muerte. Entonces va a decir que hay que estar conscientes de que la vida es tan efímera, que no hay garantía de que el día siguiente estés vivo, de que en un mes sigas vivo. Entonces, básicamente el memento mori, que es la famosa frase, ¿no? Es una frase muy interesante y muy buena y sí te pone a reflexionar. La frase básicamente se puede traducir como recuerda que morirás y es básicamente lo que nos quiere transmitir Guillermo o lo que yo interprete, de cualquier forma. Entonces sí, nos pone a reflexionar sobre y luego va a hablar sobre los seres queridos y cómo uno los extraña. Uno que está vivo va a extrañar a los que quiere y cómo duele y hace descripciones muy gráficas sobre cómo es el dolor por extrañar a alguien y cómo se siente y hasta dice que siente asco de tanto extrañar, y así la soledad, por supuesto, se va a sentir muy solo, se va a sentir vacío, obviamente hablamos de Guillermo, porque ya no va a tener a nadie. Bueno, Chelo va a llegar a ser un poco su consuelo, sí, pero es diferente tener un familiar, tu hermano, tus papás, etc. Luego también va a mencionar en una parte a Arriaga que el individuo es una ilusión, que la muerte solo es la extinción progresiva de nuestras células y
Eso está medio raro. Y que la muerte es dejar de ser. Eso sí, pero yo digo lo de raro, lo del individuo. Y luego se menciona una frase que dice, quien propaga la muerte queda infecto de muerte. Esto hace referencia al asesino del hermano de Carlos, que... Un momento. Humberto. Al asesino del hermano de Carlos, que es Humberto, al asesino del hermano de Guillermo. Entonces, esto hace referencia a Humberto, básicamente, que mata a Carlos. Porque cuando él mata a Carlos, posteriormente, su mamá se suicida, la mamá de Humberto. Entonces, dice como, tú que propagaste la muerte, ahora estás infecto de muerte. Eso sobre la muerte. Luego pasamos a otro tema importante, la existencia. Hay una parte muy interesante en el libro, que de hecho es ya al final de uno de los capítulos, cuando está diciendo estas cosas raras que les cuento, que no tiene tanto que ver con la historia, pero dice que todos los entes quieren preservar su existencia. Entonces, como si todo lo que existe tuviera un instinto de conservación, no solo de la vida, sino de la existencia. Entonces, estamos hablando también de cosas inorgánicas, de cosas no sensibles, sí, no, bueno, sensibles en el sentido de materia. O sea, cualquier cosa material, esta mesa. Entonces, que esta mesa tiene como una tendencia a querer preservar su ser. Y cito, dice, todas las cosas quieren preservar su ser. Queremos ser luz perpetua, pero nos extinguimos. Entonces, como si hubiera una tendencia a seguir siendo, a no dejar de ser. Eso es importante. Y esto es una teoría que me recuerda a una parte del naturalismo genérico de Ernesto Castro. Es un filósofo español que está, de hecho, construyendo su teoría y la está publicando en su canal de YouTube, en sus libros, en su blog. Entonces, eso es importante. Menciona algo de preservar la existencia, etc. No sé muy bien, no la ha consolidado bien, entonces eso sigue en construcción. Bueno, eso sobre la existencia. Y luego pasamos al tema número 3, que es la sociedad. Entonces, ¿qué es sobre la sociedad? Principalmente la podredumbre del sistema, que sabemos que es algo que Arriaga experimentó durante toda su vida y desde los 70s experimentó esta podredumbre. Tlatelolco, los judiciales, la impunidad, la injusticia. En muchas entrevistas cuenta que sí, su vida estuvo llena de violencia y de presenciar cómo este sistema ya estaba tan jodido, básicamente. Entonces, y lo podemos ver reflejado en la novela. Zurita, los abogados, los extremistas que quedan impunes hasta que Guillermo les paga, por supuesto, porque el dinero mueve al perro, por supuesto. Entonces, principalmente la podredumbre del sistema en tres lados. La represión de las autoridades, la corrupción también de las autoridades y la impunidad hacia los criminales de parte, obviamente, de las autoridades. Entonces, el sistema, por supuesto, que nos lo muestra como chingado, básicamente. También hay una frase que dice, la justicia es un aparato inventado por las pirañas del dolor y poder. Y cito, enlisto, policías, jueces, abogados, y es la fuente de corrupción. Ok, eso sobre la sociedad y la podredumbre del sistema. Y hace una pequeña anotación en un punto, esta la hace Áviles, es una crítica social, o al menos yo lo visualicé así. Dice que la vida es tan aburrida que la gente solo busca salir de su cotidianidad, que está insatisfecha con su vida, entonces por eso busca experiencias nuevas y por eso busca ir al circo para ver a Avilés, pero no para verlo hacer sus cosas y domar a los tigres, sino con la esperanza de que algún día un tigre le muerda la cabeza y pueda ver algo diferente en su vida. Entonces, básicamente, el hastío de la vida, la coagulada aburrimiento, eh, eso yo lo veo como una crítica social y que en cierta parte nos lleva al consumismo, ¿no? Siempre queremos algo diferente, no queremos quedarnos en nuestra casa. Pues, ¿qué hacemos? No, vamos al cine, vamos a la plaza, vamos a comprar, a consumir, siempre a consumir. Eso rápidamente lo de la crítica social. Luego pasamos al tema número 4, uno de los más importantes, la venganza. La venganza es fundamental en este libro porque es de lo que se trata básicamente. Es como Guillermo
quiere cobrar venganza, es carcomido por la venganza y está a punto de hacérsela a Humberto, de cobrársela, y no la hace, lo perdona. Entonces yo digo que este es un libro de venganza, pero Arriaga dice que es un libro de cómo el amor nos saca, bueno, nos puede salvar del odio, de la venganza. Entonces, en eso estoy en desacuerdo con el escritor, porque yo sí creo que es un libro de venganza. El escritor dice que es de redención de la venganza. Y bueno, al final sí, pero el tema principal yo diría que es más venganza que redención. Entonces, ¿pero qué más? La venganza es causar en el otro el mismo daño o un daño mayor que el que él infligió en nosotros, de nuestra persona amada, etc. ¿Sí? Y dice, se menciona que el daño, el deseo de venganza envenena al alma, incita al odio y nos daña, nos perturba, no nos deja vivir, nos carcome básicamente. Y luego hay una frase, creo que la dice Áviles, que dice, Áviles o Chelo, no me acuerdo, dice, para ser libre se debe perdonar. Entonces, no, creo que la lee en un libro que se llama El Perdón, del perdón, algo así. Entonces, eso es importante. Ahí vemos la parte de Arriaga que él mismo dice, ¿no? Hay que perdonar, hay que dejar ir, con el amor, con la amistad, etc. Entonces, eso es importante, pero la venganza es algo fundamental, porque todas las acciones de Guillermo, desde que matan a Carlos, están movidas por la venganza, por su deseo de venganza hacia Humberto, por matarlo y por hacerle peor. Bueno, por último, el amor. El amor está conectado con la venganza. ¿Por qué? Porque, como dijo el autor, es una historia de cómo el amor hace que nos redimamos de la venganza. Entonces, dice la teoría implícita que yo puedo sacar de las entrevistas de Arriaga, en lo que concluye el libro, que es, por supuesto, que Guillermo termina bien. Sí, se salva, bueno, sí se salva, se va, se escapa de sus pedos, y ya, felices por siempre. Pero bueno, entonces dice que el amor es una fuerza que puede redimir hasta el peor de los humanos. Entonces podemos ver cómo Guillermo no era el peor de los humanos, pero sí estaba muy jodido. Entonces vimos cómo el amor de Áviles y de Chelo, de Áviles en el sentido de amigos, pero también paternal y de mentor y de figura de autoridad, y de Chelo, pues de pareja, de persona empática que lo puede escuchar, de compañía. Y estos dos fueron los dos amores que lo transformaron. Eso sobre los temas, solo una cosa importante. Me gustaría recalcar los sentimientos principales de la novela. No están particularmente en un orden, pero sí podemos ver unos más que otros. Y en lista. Deseo de venganza al extremo, dolor, soledad, falta de sentido, sentimiento de estar perdido, furia, ausencia, vacío, culpa, tristeza, celos, furia, temor, locura, melancolía, amor, amistad, pasiones, empatía, esperanza y paz. Entonces vemos cómo mayoritariamente son sentimientos negativos y muy negativos. Y podemos ver, bueno, en mi opinión, los sentimientos más presentes en la novela son deseo de venganza, dolor, soledad, culpa y amor. Sin amor, sí. Ya después el amor va tomando camino, pero podemos ver como de 5, 4 son sentimientos negativos y muy negativos, porque no es una culpita, sino es una culpa que lo carcome hasta las 100 durante toda su vida. Entonces, eso para tomarlo en cuenta. Muy bien, vamos a pasar a la sección naranja. Número 2, los personajes. Entonces vamos a empezar con el personaje principal, por supuesto, que es Guillermo. Entonces, aquí lo tenemos. Ok. ¿Qué de Guillermo? Vamos a hablar un poco más de él. Vamos a dar detalles. Guillermo vivía en la colonia La Modelito, en Iztapalapa, que sí es una colonia real, en la Ciudad de México. México, para los que no conocen la Ciudad de México, Iztapalapa es una colonia que no, bueno, La Modelito es una colonia que se describe que sí era de clase media baja, que no había mucho dinero por lo mismo, había pistolas, drogas judiciales que oprimían a las personas. Entonces, eso es importante considerarlo. No era un ambiente
Pues muy, muy tranquilo, para nada, y los 70 menos. Pero bueno, la vida de Carlos, de Guillermo, bueno, también de Carlos, pero vamos a hablar de Guillermo, era principalmente en las azoteas. Lo que él hacía era platicar con sus amigos y jugar al soccer. Básicamente, así lo describe él, y esto sabemos que es un elemento vivencial de la vida de Arriaga, porque él mismo lo cuenta en una entrevista. Dice, sí, así era mi infancia, mi adolescencia. Entonces, también se describe que hay corrupción, alcohol, marihuana, cocaína, violencia, del diario. O sea, que ya es el pan de cada día y que no sorprendía a Guillermo para nada. Luego tenemos cuáles son las emociones que Guillermo va a estar sintiendo constantemente. Culpa, rechazo, eh, bueno, promiscuo no es una emoción, pero era muy promiscuo, se iba a sentir con odio, iba a sentir siempre esperanza, también miedo, amor, tristeza, rabia, impotencia, celos, principalmente por Chelo, y el deseo de venganza, por supuesto, el deseo de venganza hacia Humberto y hacia los otros extremistas, por supuesto. Entonces, me gustaría decir una lista que hice aquí, que habla básicamente sobre los acontecimientos importantes de Carlos, de Guillermo. Entonces tenemos, la culpa lo persigue, Carlos es asesinado, su abuelita muere, sus padres probablemente se suicidaron, o sea, mueren, pero él piensa que se suicidaron. Chelo lo lastima porque le pone el cuerno y lo abandona, la soledad lo va a atormentar, los celos lo carcomen, Colmillo lo hiere, Colmillo es el perro lobo que Guillermo adopta, los pajaritos se mueren, ve a Humberto vivo y eso lo mata porque Humberto regresa y eso lo mata. Luego incendian su casa, el King se muere, el amor lo transforma y un nuevo Guillermo florece en la vida. El nuevo Guillermo florece obviamente ya hasta el final de la obra cuando está en el campo y se siente libre, por supuesto. Pero sí, básicamente es un final feliz. Pero bueno, eso por una parte de Guillermo. Y otra cosa importante es que podemos ver que Guillermo tiene un gran hueco emocional que él mismo reconoce que lo ha llenado con su promiscuidad y el deseo sexual. Entonces está buscando un refugio porque se siente culpable, tiene muchos pedos psicológicos, emocionales, un poco de abandono en su vida. Y entonces, pues sí, va a buscar este refugio y lo va a encontrar en Chelo, pero también en las mujeres. Dice que empezó a tener actividad sexual desde los 12, me parece, con Fuensanta, la tremenda Fuensanta, en primaria. Y bueno, ya posteriormente vemos a un Guillermo que está tratando de buscar el perdón, de redimirse, de renunciar al odio, encontrar la paz, pero la venganza lo sigue empujando a la locura, hacia el odio. Entonces, este es básicamente, si yo quisiera resumir cuál es el problema de la historia, es un Guillermo lleno de culpas y de odio, tratando de buscar el perdón, de redimirse hacia la paz, de redimirse y encontrar la paz, pero los deseos de venganza constantemente lo empujan hacia el precipicio emocional, básicamente. Así resumiría yo la novela. Es una forma de resumirla, por supuesto. Luego, también algo que dice Guillermo importante, dice que él siempre se ha sentido en un estado salvaje, como semi-humano. De ahí también el nombre de El Salvaje, y que tiene que ver también con Colmillo, ¿no? Que Colmillo, sabemos que hay una dualidad entre Guillermo y Colmillo, que se sienten conectados como si fueran uno, igualito como Amaruk se sentía conectado con el otro lobo, con Nuhuatuk. Entonces, eso es importante, lo del salvaje. De ahí viene el título, por supuesto. Y bueno, eso por Guillermo, eso es lo importante. Y sí, como vemos aquí en Guillermo solo hay 3 palabras que describen su personaje, pero el análisis es mucho más profundo. Y así van con todos, porque no podía poner aquí en el mapa toda la información, definitivamente. Ahora vamos con Carlos. Carlos, el hermano mayor y único hermano de Guillermo, pues era muy interesante. Es un personaje complejo también, y me parece incluso más interesante que Guillermo. Y de hecho, Guillermo no me cae muy bien. Es muy impulsivo, toma decisiones a veces pendejas. Y sí, está muy triste, muy dañado. Puedo empatizar un poco con él, pero no me cae muy bien. No es simpático. Y luego Carlos.
sí me cae un poco mejor, me parece más interesante, eso en definitiva. Entonces, Arriaga pinta a Carlos como si fuera casi un filósofo, no de profesión, sino porque por sus preguntas siempre estaba preguntando de la vida, estaba leyendo. Era incluso pues un intelectual, entre comillas, aunque dejó la escuela. Entonces, sabemos que utilizaba el lenguaje de manera muy precisa, se le describe como muy inteligente, como sabio hasta cierto punto, y que despreciaba la corrupción, tenía opiniones políticas filosóficas formadas. Y sí, le encantaba leer, era fan de la literatura, tenía mucha literatura y filosofía, que sabemos que están conectados, por supuesto. De la historia también, sabemos que Carlos tiene un gran repertorio de libros en su casa. Esto también viene de los papás de Guillermo, que desde pequeño los incitaron a leer. Y bueno, tenemos que Carlos entonces era, pues podremos decir, bastante culto, así lo describen. Y yo creo que ese también es un rasgo de Arriaga, que Arriaga era así. No lo sé si así era en su juventud, pero definitivamente Arriaga es un intelectual hoy en día, le encanta la literatura, es literato. Literato en el sentido, bueno, no literato, escritor, mejor dicho. Pero bueno, Carlos va a ser asesinado por el grupo religioso por vender drogas, principalmente LSD y morfina, porque como ya veremos en el extremismo religioso, vender drogas era de las acciones más castigadas según los enfermos. Ya veremos por qué. Entonces, Carlos juega un papel importante en el desarrollo de Humberto, porque lo va a seguir influenciando incluso cuando Carlos ya está muerto. Entonces, aunque Carlos ya esté muerto, va a seguir presente en la novela. ¿Cómo? Porque va a regresar, o sea, va a regresar la relación que tenía Carlos con los demás a la relación que tiene Guillermo con ciertas personas, por ejemplo, con Chelo. Chelo, ahorita vamos a ver, en este lado, es la novia de Guillermo, también era la novia de Carlos. Entonces Guillermo, pues como ya dije, buscó su hueco emocional y lo encontró en Chelo, se refugia en Chelo, y tanto sexualmente, pero también sentimentalmente, eso es importante, y sí la quería de verdad. Entonces, pero se entera de que Chelo cogía con Carlos y de que incluso se embarazó de Carlos y que abortaron al bebé. Entonces, ahí pues siente como que Carlos lo sigue persiguiendo, incluso muerto, ¿no? Y luego Carlos dejó una fortuna y entonces Guillermo la va a intentar recuperar. Sí, la recupera. Entonces vemos como cosas que hizo Carlos van a seguir afectando la historia, aunque Carlos ya está muerto. Luego, eso sobre Carlos principalmente. Va a morir ahogado. ¿Por qué? ¿Por qué va a morir ahogado? Va a ser porque les reveló este Guillermo les reveló la información al grupo extremista sobre el escondite de Carlos. Entonces, sí, es en parte culpa de Guillermo, por eso también la culpa se agranda, eso hay que considerarlo. Y bueno, pasamos al siguiente personaje que es Humberto. Humberto estaba muy cañón, sí estaba bien loco, pero también hay que poder empatizar con él y es lo que intenta hacer Arriaga desde mi punto de vista, porque si no, no daría detalles sobre su vida difícil, como que hasta en cierto punto sí llega a dar lástima, no, mucha lástima, no en cierto punto, sí, llega a dar lástima, Humberto da lástima ya al final, al principio no, al principio te caga cuando sabes que mató, es un pinche loco, pero ya después dices, pobre güey, ¿por qué? Porque tuvo una infancia difícil, pero no difícil, difícil. Su madre se embarazó de él borracha, muy joven, no se acuerda ni de quién, se embarazó en Acapulco, entonces nació este Humberto, la señora quería abortar, pero sus papás no la dejaron, entonces tuvo Humberto muy chavita, no sabía qué pedo, era una alcohólica, se sustentaba de parejas que conseguía y por supuesto, como siempre, estas parejas golpeaban a la mamá, que también eran alcohólicos sus parejas. Entonces, vivió todos estos traumas muy duros. También podemos ver rechazo, vacío emocional, falta de afecto, falta de educación. Eso es importante. Es muy importante en el desarrollo de un niño. Y si alguien carece de eso, y no solo carece, sino sufre estos traumas, pues podemos suponer que va a salir afectado. Y es lo que sucedió en Humberto, por supuesto. Entonces,
Después de todos estos traumas, vivió con sus abuelos un tiempo y ahí es de donde heredó el fanatismo religioso de su abuelo. Entonces, de ser un joven tan traumado, bueno, un niño tan traumado, con tantos pedos, conoció la religión y como que lo transformó hacia alguien con valores firmes, ordenado, eh, religioso, casto. Sí, eso es importante, pero se le describe en la historia, y cito, que nunca dejó de ser un niño desamparado, intolerante e inestable. Eso es importante. Entonces, aunque por fuera parecía que ya era Don Vergas, no era Don Vergas. Por dentro seguía teniendo muchos pedos. Y creo que eso es de todos, ¿no? Todos podemos aparentar estar bien y así, pero todos tenemos nuestros traumas. Obviamente unos más que otros, unos más graves, otros más duraderos, más dolorosos, que los mismos tuyos del pasado, que los del futuro, y que incluso que los de los demás, por supuesto. Nunca vas a poder empatizar completamente con los traumas de los demás, porque tú no lo viviste, ¿no? Entonces, bueno, eso sobre la infancia, pero ya sobre el Humberto, que participa en la historia, tenemos que era Humberto inteligente, eficiente, sistemático, planeador, persuasivo y brutal, que estaba dispuesto a hacer lo que sea porque él estaba entregado a la labor de Dios, supuestamente, ¿verdad? Lo hago entre comillas. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso cuando vayamos a la parte roja, del extremismo religioso. Eso, y se le apoda como el enfermo de Dios. Eso sobre Humberto. Luego pasamos a Chelo. Eso. Tenemos que Chelo, como ya mencionamos, es la novia de Guillermo y la anterior novia de Carlos. Se llama Consuelo y yo creo que también ahí hay un juego de palabras porque es el consuelo de Guillermo. Es el refugio, como ya dijimos. Estudia medicina en la UNAM y viene de una familia ultra conservadora, pero ella no es conservadora, es hippie, es liberal, es promiscua. Entonces podemos ver como este contraefecto, ¿no? De una familia muy restrictiva que la intenta aquí, no sé si me explico, pero ella no, ella sale y se vuelve rebelde, sexualmente activa, que es justo lo que se le había inculcado que no. Entonces es como la contrarreacción al mismo nivel. Habían sido tan conservadores sus padres que ella ahora se vuelve tan liberal, podríamos decir, ¿no? O tan rebelde, o tan contrasistema, lo que sea. Entonces sabemos que ella ama a Carlos y a Guillermo, entonces aquí también hay un pedote, porque Guillermo se pone más celoso de que también ama a Carlos, aunque ya esté muerto. Y bueno, se le describe como una chica muy feliz, que siempre está sonriendo, etcétera. Pero ya después vamos descubriendo de que Chelo en realidad tiene depresión por ataques. No es una depresión todo el tiempo, sino que a veces tiene ataques de depresión y siente que, y cito, que la existencia la consume. Entonces, que aunque aparenta ser feliz la mayoría del tiempo, a veces sí se siente muy mal y que por eso se desaparece de la sociedad, o sea, de todo, se recluye en su cuarto y se pone a llorar por días. No come, no se baña, solo sufre y siente que la existencia la consume, como ella misma dijo. Eso sobre Chelo. También tenemos que es medio hippie y que sí está dispuesta a hacer casi lo que sea por Guillermo. Y antes yo decía, mantenía la opinión de que Guillermo y Chelo sí se querían de verdad, pero luego discutiendo esto con otra persona que había leído el libro, pues me hizo dudar y creo que tal vez no se querían de verdad, sino solo intentaban buscar su hueco emocional y se complementaban, ¿no? Este tenía un pedo, este tenía otro pedo, se juntaban y ahora tenían más pedos, pero estaban juntos y llenaban al menos este hueco emocional que los dos tenían, y no solo uno, sino muchos pedos. Entonces, tal vez solo se usaban para su propio beneficio, tal vez solo se necesitaban, no se querían, no querían estar juntos. Pero bueno, eso lo dejo a la mesa para que también el, el que está escuchando este análisis lo pueda juzgar si ya leyó el libro que dice. Chelo y Guillermo se querían, de verdad, querer en el sentido profundo o no. Pero bueno, eso pues ya. Si alguien quisiera comentar algo al respecto, adelante. Y bueno, no por último, sino proseguimos con Sean, o Sean, Sean, sí, Sean. Es un personaje importante y aparte se le describe básicamente
como lo voy a escribir aquí, se le describe casi igual en el libro. Hay una parte que literalmente da las descripciones de Sean. Entonces tiene 26 años, 3 de esos años ha vivido en México, es el mejor amigo de Carlos y Diego, también apodado el Castor Furioso. Nació en Denver, Colorado, es hijo único, sus padres se divorciaron cuando él tenía 4 años, fue enlistado para la guerra de Vietnam en el 63 y posteriormente fue absuelto por heridas graves. Graves, no muy graves porque siguió viviendo su vida normal, en el sentido podía caminar, podría comer, bañarse, etcétera, pero psicológicamente estaba muy dañado, por supuesto, tenía ataques de ira, la existencia también lo consumía, por lo que era adicto a la morfina, y cito no, sí, era adicto a la morfina, ¿por qué? Porque era la única forma en la que podía vivir. Él decía que consumía morfina para vivir, literalmente, porque si no calmaba sus dolores tan intensos que no hubiera podido vivir. Así se lo describe él y lo describe la escritora. Eso sobre el loco, sabemos que es un ex militar que era muy leal, eso sí. Cuando se lo llevaron, él se fue a la cárcel y aguantó. Jamás hubiera revelado nada, nada. O al menos esa fue mi impresión. Eso sobre el loco. Luego pasamos al último personaje analizado, que es Áviles. Entonces, Áviles, como ya mencioné, fungía este papel como de mentor, de figura paternal, de autoridad, como de la persona serena, centrada, que toma buenas decisiones, sensatas, con experiencia, sí, ya estaba grande, que es justamente lo que Guillermo necesita. Entonces Guillermo se va a apoyar mucho en él, y aparte Áviles también era huérfano, entonces va a poder empatizar con Guillermo, se van a llegar a ser incluso amigos, pero sí existe cierta relación de poder, si no directo, más como poder de influencia, al menos, en eso sí. Entonces eso es importante, eso hay que tomarlo en cuenta. Y sí es su mentor, porque lo aconseja, también es su consejero. Y bueno, todas las cualidades que hay sobre Áviles están presentes y las necesita. Las necesita Guillermo porque Guillermo es como ya dije, un impulsivo que obviamente no tiene experiencia de la vida, tiene 17 años, no suficiente me refiero. Y que aparte tiene ataques de ira también. Entonces, sí, Áviles es como, sí, cálmate, te contengo, ayuda a que no estés tan pendejo. Básicamente eso es Áviles. Bueno, eso es importante y pasamos a la siguiente sección. Muy bien, llevamos un poco más de la mitad de la clase. Esta sí va a ser una clase un poco larga, por lo menos 1 hora. O bueno, tal vez rayando la hora. Poco más, poco menos. Pero pasamos al extremismo religioso, que es algo importante, por supuesto. Entonces tenemos el extremismo religioso, que funge un papel, no fundamental, pero sí funge un papel importante, porque todo se trata de que un grupo extremista asesina al hermano de Guillermo. No es la historia, o sea, no la historia principal en el sentido de, la historia se podría desarrollar también si fuera un grupo terrorista, o un grupo militar, o un asesino X. Bueno, ahí habría dudas, pero etcétera. Entonces, no es fundamental, pero es importante. Vamos a analizarlo. Entonces, se llama el Grupo de Jóvenes Comprometidos con Cristo. Suena ahí todo bien, dice, un grupito, como siempre, en todas las comunidades, pero no. Este era un grupo paramilitar de ultraderecha, con una estructura político subversiva y con ligas directas al alto clero y la clase empresarial, y que estaba apoyado de funcionarios de derecha. Se supone que este grupo fue impulsado por los derechistas para contrarrestar a los izquierdistas, y también tenía que ver con Tlatelolco y etcétera. Entonces, básicamente que una parte del gobierno financió este grupo para que hicieran sus pedos. Por eso estaban tan cabrones. No eran 2 que 3 chavitos, ni 20, ni nada. Era toda una estructura ya complejísima, con financiamiento económico, con poder, que estaba también ligado, o sea, tenía armas, todo. Eso es importantísimo. Entonces, no era un grupillo por ahí. Eso
nos lo enfatizan y lo enfatizo aquí porque es importante, es importante. Eso se supone que es el grupo. ¿Quién sabe si Arriaga llegó a presenciar un grupo así, si llegó a ser parte de esto? Porque Guillermo fue parte del grupo en unos capítulos del libro. Entonces, ¿quién sabe si incluso fue financiado por una parte del gobierno? ¿Qué importa? Así se le describe en la novela. Así lo vamos a hablar. Entonces, el ejército de Dios, que es como se hacían llamar ellos, o también los soldados de Cristo, eran jóvenes principalmente que estaban dispuestos a todo con tal de convertir a los demás a la fe católica o de eliminar a los pecadores. Entonces sus tareas eran dos: convertir y eliminar. Convertir a los que podían convertir y eliminar a los que ya eran muy pecadores, como ellos decían. Entonces tenemos que sus razonamientos estaban basados en versiones tergiversadas de la Biblia, que todo estaba tergiversado para sacarlo de contexto y respaldar sus propias posturas, que es básicamente lo que hacen todas las religiones, ¿no? Todas las instituciones religiosas, mejor dicho, religiones no, instituciones religiosas, sí. Y bueno, algo muy usado en sus discursos eran las palabras pecado, castigo, pureza, fe, esperanza y Dios. Y bueno, seguimos con, esa era su ideología, que daban todo por Dios y castigaban a los pecadores. Y ahora vamos a sus enemigos y sus castigos. Número 1, vamos a hablar sobre cuáles eran los tipos de castigos que se podían dar y luego vamos a mencionar a los enemigos. Primero, el castigo más leve, que de hecho ni siquiera un castigo como tal, era la supervisión. Entonces, y era lo más leve. Se ponía a alguien como en la lista para observarlo, en la watch list, y se vigilaba su comportamiento para ver si llegaba a atentar contra Cristo. Eso leve. Luego, número 2, un correctivo. Y un correctivo ya era un castigo físico en los que se empleaban solo golpes y patadas. Sí, o sea, te lo golpeabas y ya. Lo digo como si fuera leve, porque el otro está mucho peor. Luego tenemos el castigo severo, que era ya un castigo físico, pero empleando cosas mucho peores, como bates, palos, botellas, tubos, cadenas. Entonces ya aquí podían llegar a incluso a matar a las personas. Les rompían las costillas, los huesos, la columna, los podían dejar paralíticos, imagínense, con tubos. Eso es un castigo severo. Y por último, el castigo mayor era la eliminación, que era matar. ¿Sí? Así era. Y luego, ¿quiénes son los que merecen los castigos? Obviamente, según ellos, ¿no? Los que merecen el castigo número 1 son los que no profesan la misma religión. Entonces, si eres de otra religión, lo que te van a hacer ellos es la supervisión. Luego, a los que les van a dar el castigo número 2 es a los herejes. Y van a castigos correctivos normales, incluso castigos severos en caso de que ofendan a Cristo. Y luego, el castigo número 3, que son... Sí, el 3, que es el correctivo severo, se va a dar a comunistas, ateos, agnósticos, drogos, alcohólicos, prostitutas, ladrones, corruptos. Y ya, a ellos se le van a dar correctivos severos. Y por último, a los que se van a dar la eliminación son a los abortistas, secuestradores, violadores, homosexuales, vendedores de drogas. Que sabemos que Carlos entra dentro de esta categoría última, que son los vendedores de drogas. Los drogos son los que se drogan. Entonces, eso tenemos que considerarlo. Y podemos ver aquí su extremismo, pues ya en todo su resplandor, por supuesto, ¿no? Cómo se entrometían en la vida de la gente y los llegaban a golpear, matar, mandar al hospital, lo que fuera, simplemente por defender su propia ideología en los demás, ¿no? La querían imponer a la fuerza, con opresión, con golpes, con violencia. Muy típico de los grupos extremistas de cualquier tipo, religiosos y no religiosos. Bueno, y obviamente el que encabezaba este grupo era Humberto, pues ya, ciertos de sus amigos. Y bueno, vamos a ir a el apartado que dice más, que son las historias y etimología. Antes se me olvidó mencionar que Guillermo tiene varios amigos, por ejemplo, el Pato, el Jaibo,
El pato, el jaibo y el agüita, se me había olvidado. Entonces esos son los amigos de Guillermo, no muy importantes, solo los quería mencionar. Y seguimos. Luego, las historias aparte. Ah, Ok, como mencionaba, a veces el escritor simplemente interrumpía al final del capítulo y daba una historia. Entonces voy a dar ciertos ejemplos de historias que supuestamente no tenían nada que ver. Entonces tenemos historias o datos también, lo que sea. Dice, en las montañas de Transilvania, al morir una moza, el pueblo la casa, o sea, ya muerta, para que su alma esté completa y ella pueda descansar tranquila. Eso lo dice, nada más así. Obviamente no con esas palabras, sino un poco más extenso. Y otro, por ejemplo, de los aztecas, que los xoloscuincles eran enterrados junto a sus amos, y que Mictlán era el lugar de los muertos. Aquí podemos ver elementos, obviamente, que se repiten, ¿no? La muerte, el descanso del alma, etc. Pero, por ejemplo, tenemos otro, que vas a decir, ¿qué tiene que ver esto, no? Richard Burton, de 1821, hacía minuciosas descripciones de los órganos sexuales de varias razas y hacía los recuentos de las mutilaciones sexuales y las narraciones detalladas de las prácticas sexuales. Y eso dice. Y, por ejemplo, tenemos otro. The Punch, el 9 de diciembre de 1977. Los Lakers contra los Rockets. Y un basquetbolista que se llama Kermit golpeó a otro que se llama Tom Janovic y que casi lo mata. Eso dice. Y ya se pasa al siguiente capítulo. Entonces sí, está medio random. Entonces, pero pues bueno, si alguien quisiera leer todas las historias aparte, ahí está en el Word. No las puse aquí, obviamente, muchísimas. Creo que sí son como unas 20, yo creo. Sí son un buen de historias. Y bueno, aparte de las historias, se van a mencionar ciertos escritores varias veces y ciertas obras de ellos. Principalmente se van a mencionar a los escritores que están aquí, los voy a leer rápidamente. Pío Baroja, Dostoyevsky, Henriks, Rulfo, Faulkner, Shakespeare, Balzac, Pushkin, Platón, Borges, Freud, Vargas Llosa, Luz Guzmán, Rosenthal, Confucio y Newton. Y las obras específicas que se mencionan, unas son películas y otros ensayos y otros libros. Tenemos Jason y los Argonautas, Puertas de la Percepción de Huxley, Diálogos Socráticos de Platón, La Casa Verde de Vargas Llosa, El Águila y la Serpiente de Guzmán, Las Palmeras Salvajes de Faulkner, Del Perdón, El Arte de la Guerra de Sun Tzu y El Llano en Llamas de Rulfo. Arriaga dice que su relato favorito es El Llano en Llamas. Eso, nada más como dato para que lo consideren. Eso sobre las historias aparte. Luego nos movemos a etimología de los sucesos. La etimología de los sucesos es algo también medio extraño. Este libro es extraño, eso deben de saberlo. No es el típico libro normal, que puedes ya predecir lo que va a pasar, no, sí es extraño. Y luego, déjenme poner aquí. Sí, la etimología de los sucesos es algo que también sucede al final de ciertos capítulos, solo 4 veces. Entonces, o sea, no es tan frecuente como las historias aparte. ¿Qué es la etimología de los sucesos? Está aquí en el área verde. Básicamente, solo, bueno, da palabras en un orden y ya. Y al principio yo también dije, ¿qué pedo? Me saqué de pedo. Este libro saca mucho de pedo en todo momento. Entonces, pero dije, ok, y las fui anotando todo. Si quieres saber qué es, anótalas, ¿no? Haz la relación, qué pedo, qué pasó en este capítulo, tal. Tienes que hacer todas las anotaciones, pero bueno, si alguien no quisiera hacer eso, yo les explico qué significa eso, o al menos qué interpreté qué significa. Tal vez no, tal vez estoy dándome una fumadota, ¿no? Pero esto es lo que interpreté que significa. Estas palabras, como de hecho lo dice el nombre de la sección, etimología de los sucesos, básicamente son palabras que describen los acontecimientos principales de ese conjunto de capítulos, como de esa parte del libro.
Entonces, por ejemplo, en la primera parte tenemos abandono, Dios, asesino, íntimo, penetrar, celos, animal, embrión, enemigo, ahogar, sacrificar, herida, mirar, salvaje, traición, caos. Entonces, cada una de las palabras las puedo ligar a cierto suceso que ocurrió y más o menos en orden cronológico. Entonces, abandono, pues básicamente que se muere Carlos, ¿no? Que es de lo primero que se cuenta en la novela. Y así podremos ir. Luego Dios, el cuestionamiento sobre Dios. Asesino, lo ligamos a Humberto, ¿no? El asesino de Carlos. Íntimo, la relación que tenía con Carlos, o que Carlos tenía con Chelo, o que Guillermo tenía con Chelo. Eso también es bastante subjetivo. Penetrar, obviamente, está hablando de Chelo. Celos, también está hablando de Chelo. Animal, de su estado semi-animal, o incluso podría ser de colmillo. Embrión, del embrión que abortó Chelo. Enemigo, cuando está pensando en Humberto. Ahogar, la forma en la que se murió Carlos. Sacrificar, cuando iban a sacrificar a Colmillo y Guillermo lo salvó. Herida puede referirse tanto a la herida que Carlos se hizo, no, que Guillermo se hizo cuando era pequeño, o a la herida del corazón que está sufriendo. Mirar, eso sí es muy subjetivo, podría ser básicamente lo que sea, entonces ustedes interpretenlo. Salvaje, su condición, salvaje. Traición, lo que él le hizo a Carlos, porque por su traición Carlos se murió. Y caos, lo que es su vida. Su vida es un caos en este momento. Y así todas las partes. Luego tenemos la segunda parte, adicto, genuino, accidente. Y luego ya empiezan palabras en otros idiomas. Entonces eso lo tuve que buscar. Y luego ya en la cuarta parte ya empiezan, todas las palabras están en idiomas, en un idioma raro, creo que es Inuit, no, dice Inuktitut, pero lo bueno es que es como un diccionario porque pone la palabra y luego te pone lo que más o menos significa, pero yo los escribí aquí nada más con las palabras como la paráfrasis. Entonces tenemos, por ejemplo, en el 4, no, en el 3 es donde se dan puras palabras en Inuktitut y en el 4 se dan palabras también en latín. Entonces tenemos el número 1 de la primera palabra del número 4. Entonces, lugar desconocido, en realidad la palabra es terra incógnita, es la que se da y se le define como tierra desconocida. Ajá, esa es la definición y lo que yo puse es un lugar desconocido. Entonces, vemos que aquí yo hice una interpretación de todas las palabras. También no voy a explicar cada uno porque nos demoraría un gran rato, pero tengo la explicación en el Word por si alguien quiere. Ahí está todo anotado. El Word sí está bastante extenso, tiene 8 páginas. Es mucho de lo que hemos explicado ahorita, pero también tiene cosas extra que no se explicaron aquí por cuestión también de eficiencia y tiempo, etc. Entonces, eso sobre el resumen, el análisis del salvaje, no el resumen, el análisis de los elementos importantes, los temas, los personajes, el extremismo, las historias, las referencias. Y bueno, voy a dejar de compartir para seguir hablando. Algo importante que me gustaría recalcar es que, bueno, primero, esta es la segunda vez que grabo esta clase, porque la primera vez que la grabé, de hecho, ya fue hace un par de meses. De hecho, el libro lo leí hace ya como unos 2 meses, yo creo, y la clase la grabé hace como un mes. Pero lo que pasó es que la clase no se grabó bien, entonces la estoy volviendo a regrabar, por eso también sí estuve medio dudoso de ciertos nombres y así, es porque ya no está tan fresco en mi memoria, pero lo bueno es que ya lo estoy refrescando. Entonces, pero bueno, algo que no me di cuenta la primera vez que grabé la clase, pero no me di cuenta porque no había leído el libro, el que les voy a comentar, es Mundo Feliz. ¿Tiene algo que ver con Mundo Feliz o yo ya estoy loco y estoy alucinando? Pero bueno, en Mundo Feliz, uno de los personajes se llama John y vive fuera de la metrópolis, etcétera, y se le apoda John el Salvaje. Ajá, eso es importante, así se le apoda. Y de hecho incluso se le llega a decir el salvaje en ciertas ocasiones, nada más. Obviamente en inglés sería The Savage, John the Savage. Pero bueno, ya la traducción es Juan el Salvaje, John es Juan. Y recordemos que Guillermo es Juan Guillermo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? John el Salvaje, Juan Guillermo el Salvaje. Entonces, no sé, yo puedo hacer la conexión con el Mundo Feliz totalmente porque sí hay ciertos elementos también. Se puede hacer totalmente la conexión. Lo menciono, si alguien también ve esta conexión o ya la notó, no lo había notado. También, si no saben de lo que hablo tanto, lean Mundo Feliz, está bueno, está cortito, 150 páginas, interesante, también tengo una clase sobre él.
sobre un mundo feliz. Ese está en inglés porque leí el libro en inglés, pero es interesante, ¿no? Como estas conexiones y todo. Pero bueno, ya, terminando esta clase, este análisis, me gustaría decir que es un libro en lo personal que a mí me gustó. Es un libro interesante que me dejó picado, siempre quería estar leyendo más y más y más, sin duda, pero no es un libro para todos. No lo recomendaría a quien sea. No diría, ah, sí, tú lee El Salvaje, tú también. No, El Salvaje es un libro pesado. Es un libro duro, que es muy gráfico, te hace sentir emociones y te hace sentirlas bien, bien. Entonces, por eso no lo recomiendo a todos. Sí, habla de cosas duras, sentimientos feos, entonces no lo recomiendo para todos. Es un libro que sí te deja un poco con asco, pero también con suspenso y con ganas de ver más. Y como digo, al final pues acaba feliz, ¿no? Eso no me gustó. No me gustó que acabara feliz. Yo quería que acabara en una desgracia. Que Chelo se suicidara, que los judiciales lo mataran, algo más cañón. Pero bueno, no sé si es ya que estoy de sádico, pero conversé con ciertas personas sobre el libro y están de acuerdo en que el final no fue lo mejor. Pero bueno, el libro sí es muy bueno, la verdad, muy interesante. Sí, podría decir que sí es una gran obra de arte, muy bueno, me gustó. De los mejores libros que he leído, sin duda. Y lo más impresionante es que dicen que no es el mejor libro de Arriaga. Entonces, el mejor libro de Arriaga dicen que es Salvar el Fuego, ¿no? Pero bueno, eso es subjetivo, ¿no? Mejor, peor. Me gustó mucho El Salvaje, no he leído ninguno de sus otros libros, no he visto ninguna de sus películas. Estoy ansioso por verlas, ya están todos sus libros en mi lista, todas sus películas, las veré pronto. Haré análisis de las películas, ¿no? Pero haré análisis de los libros, eso sí, sin duda. Arriaga sí tiene una buena pluma, su estilo me gusta mucho, sus saltos entre historias. Entonces sí lo recomiendo. Sí le doy 4.5 estrellas. Y bueno, yo soy muy exigente con las calificaciones de los libros. 4.5 de 5, por supuesto. Entonces sí, esa es una calificación excepcional, pero también lo es el libro. Entonces, pues lo recomiendo si son de estómago duro. Si no, mejor quédense con la clase nada más, resúmenes, entrevistas. Pero el libro sí es tan bueno que sí te hace sentir, te hace revivir y te imaginas todo lo que sucede. Sí, te lo imaginas. Entonces, pues bueno, esto fue por la clase. Ya duró casi una hora la clase, bastante bien. Qué bueno, si alguien llegó hasta el final. Qué bueno, ojalá se haya llevado algo valioso. Y bueno, hasta la próxima.